Esta vez, Stella McCartney estuvo muy bien acompañada durante su estadía en París. La diseñadora tuvo que viajar para la presentación de su colección Otoño-Invierno 2020 en el marco de la Semana de la Moda, y lo hizo junto a todo su clan familiar. Fue así que se alojó en el Hotel Ritz junto a su marido, el director creativo de Hunter, Alasdair Willis, y sus 4 hijos, Miller, Bailey, Riley y Beckett. Pero llamó la atención que la pareja dejara que fotografiaran a todo el clan familiar en las puertas del hotel. Es que siempre han mantenido a sus hijos bajo el anonimato, tal como lo hiciera el mismo Paul McCartney, padre de Stella. De hecho, ella siempre fue una perfecta desconocida, estudió en una escuela estatal, incluso hasta que se hizo famosa como diseñadora. Stella y yo intentamos proteger a nuestros hijos, por eso separamos lo público de lo privado. Queremos que se críen con un cierto sentido de normalidad, y eso pasa por salir a la calle sin ser identificado y hacer lo que hacen los pequeños. Es duro, porque cuando el abuelo es Paul McCartney y quiere ir a recogerlos a la escuela y llevarlos a comprar un helado, cuesta más hacerlo con normalidad. Pero lo intentamos. Por eso, no los ponemos ante las cámaras. Nosotros también nos aplicamos nuestra política de protección, nunca damos entrevistas juntos. Como matrimonio a veces creemos necesario o conveniente aparecer juntos y así lo hacemos, relató en una entrevista el director creativo de Hunter. Historia de un amor. Hace 17 años que Alasdair y Stella están casados. Desde hace 6 años, él es el director creativo de Hunter, la marca de botas de caucho. Por ser el marido de Stella, la prensa inglesa lo llama señor McCartney. Con Stella se conocieron el 30 de junio de 2001 en una reunión de trabajo en el Hotel Browns de Londres, cuando él asesoraba a marcas y a personajes. Después de ese desayuno de trabajo, él la llamó para una cita especial, pasar un exótico fin de semana al sol. Terminando pasando el finde en el mismo hotel en el que se habían conocido. Se casaron en agosto del 2003 en Mount Stuart House, un edificio histórico en la isla de Bute, Escocia. Como regalo de bodas, él le regaló a ella un caballo al que llamaron Flo. Fue toda una sorpresa para ella, ya que el caballo apareció trotando en el medio de la ceremonia. Alasdair es un padre bastante presente. Mi familia es lo más importante para mí. Yo llevo cada día a los niños al colegio antes de ir a la oficina e intento llegar a casa antes de que se vayan a dormir. Soy un padre con presencia cotidiana en su vida, de lunes a viernes en periodo escolar los veo por la mañana y por la tarde, y los fines de semana son para ellos. Es duro tener que llegar a todo, pero lo hacemos tanto Stella como yo, cuenta él. La favorita del Paris Fashion Week. El Palacio Garnier de la Ópera, lugar preferido de Stella,
fue el escenario para la presentación de su nueva colección otoño-invierno 2019-2020. Como es una de las diseñadoras favoritas de las celebridades, estuvieron junto a ella Oprah Winfrey, la cantante Janelle Monáe, la modelo Tina Kunakey, Doutzen Kroes, Karlie Kloss y Natalia Bodianova. Abrigos estilo kimono, monos tipo safari, outfit total look de camisa y pantalón, y la presencia de botas de agua Under, casualmente la empresa en la cual su marido es director creativo. Posiblemente una de las botas de caucho más sostenibles que se han hecho jamás, dijo Stella. En cuanto a la paleta de colores, hubo tonos marrones, negros, grises y toques de bordó o verde botella. Se destacaron varios vestidos amplios en amarillo, azul eléctrico y un brillante rosa en cortes asimétricos mostrando hombros y marcados en la cintura. El reciclaje y el uso de tejidos sostenibles fue clave en la colección. Recicló camisetas para convertirlas en vestidos de algodón orgánico y de viscosa ecológica. McCartney se ha consolidado como una de las mujeres de referencia en el diseño. Su colección, una vez más, mostró innovación, practicidad y tendencia. Texto. Redacción de Para Ti. Fotos. Fotonoticias. Seguí leyendo. Todas las tendencias otoño-invierno en Paris Fashion Week.